El día que Isabella debía casarse, el valle amaneció en silencio, tanto silencio que parecía un valle de muerte. La tristeza se podía respirar. Demasiada calma. Demasiado silencio. No cantaron los gallos con la misma fuerza. No se escucharon risas en la plaza. Incluso el viento parecía haberse detenido, como si la tierra supiera que algo injusto estaba a punto de sellarse bajo techo sagrado. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar cerca del mediodía, pero su eco no trajo alegría. Rebotaron contra las montañas con un tono hueco, casi fúnebre. No anunciaban una boda. Anunciaban una decisión ya tomada. Una decisión que no había nacido del amor. Dentro de la casa principal, Isabella permanecía de pie frente a un espejo alto que reflejaba una imagen que no reconocía. El vestido blanco caía perfecto sobre su cuerpo, impecable, elegante, demasiado hermoso para la verdad que escondía. La tela brillaba bajo la luz de la ventana, pero sus ojos no. No lloraba. Había agotado las lágrimas semanas atrás, cuando entendió que no se trataba de convencer a su padre. Se trataba de pagar. Es la única manera de salvar las tierras, le dijo él aquella noche, sin mirarla directamente. No nos queda otra opción. Otra opción. Siempre hay otra opción. Pero no cuando el miedo pesa más que la dignidad. El hombre que la esperaba en el altar era el más rico del valle. Dueño de ganado, de tierras, de deudas ajenas y de voluntades frágiles. 2 veces viudo. 50 años. Respetado por quienes dependían de él. Temido por quienes le debían algo. Isabella tenía 22. Y ningún voto en la negociación. El acuerdo fue simple. Él cancelaba la deuda que amenazaba con arrebatar las tierras familiares. A cambio, ella se convertía en su esposa. No hubo celebración al firmar. Solo un silencio largo, pesado, que nadie quiso romper. El valle lo sabía. Lo sabía cuando las mujeres cosían el vestido en murmullos discretos. Lo sabía cuando los hombres comentaban que era lo mejor para todos. Lo sabía cuando nadie preguntó si Isabella había dicho que sí. Pero el silencio colectivo es cómodo. Permite que la injusticia se disfrace de tradición. Mientras ajustaban el velo sobre su cabeza, la mujer que la ayudaba evitó mirarla a los ojos. Con el tiempo aprenderás a quererlo, murmuró. Isabella sostuvo su propia mirada en el espejo. No respondió. No todo lo que se soporta termina queriéndose. Afuera, en la colina que dominaba el valle, un caballo oscuro permanecía inmóvil. El hombre que lo montaba observaba en dirección a la iglesia. No llevaba traje. No llevaba flores. No llevaba invitación. El apache había llegado días atrás siguiendo rutas de comercio. No buscaba conflicto. No buscaba protagonismo. Pero había aprendido a reconocer cuando una celebración escondía algo más oscuro que la noche. Había visto al hombre rico en la taberna, hablar de la boda como quien describe la compra de un nuevo terreno. Había visto al padre de Isabella salir con un sobre en la mano y la mirada hundida en el suelo. Había visto a Isabella cruzar la plaza con la espalda recta y el alma contenida. Y había entendido algo. Aquella boda no era unión. Era compensación. Las puertas de la iglesia se abrieron. Los invitados ocuparon sus lugares con una mezcla extraña de expectativa y nerviosismo. Algunos intercambiaban miradas breves. Otros fingían normalidad. Nadie quería ser el primero en reconocer lo evidente. Cuando Isabella apareció en la entrada, el murmullo fue inmediato. No por emoción. Por incomodidad. Su paso era firme. No temblaba. No tropezaba. Caminaba como quien sabe que cada paso la aleja de algo que no podrá recuperar. El prometido aguardaba junto al altar con una sonrisa cuidadosamente ensayada. Su postura transmitía seguridad. Dominio. Control. Sus manos no temblaban. Sus ojos no dudaban. Pero no era amor lo que brillaba en su mirada. Era posesión. El sacerdote comenzó a hablar. Palabras sobre compromiso. Sobre voluntad divina. Sobre bendición. Frases antiguas pronunciadas con voz neutra, como si no sintiera el peso real de lo que estaba por sellar. Isabella escuchaba, pero no oía. En su mente había una sola pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Y si algo interrumpiera esto? No era esperanza. Era una grieta. Cuando el sacerdote llegó al momento crucial, el aire pareció espesarse. Si alguien tiene algo que objetar a esta unión. El silencio fue absoluto. Tan absoluto que parecía que el valle entero contenía la respiración. Nadie se movió. Nadie habló.
Nadie desafió. Isabella sintió un vacío frío en el pecho. No esperaba que alguien se levantara. Pero una parte de ella aún creía que el mundo podía sorprenderla. El sacerdote asintió levemente y continuó. El prometido tomó su mano con firmeza. No violenta, pero firme. Como quien asegura una propiedad antes de que alguien la reclame. Afuera, el viento comenzó a levantarse. En la colina, el apache cerró los ojos por un instante. Había escuchado rumores que el valle prefería ignorar. Rumores sobre la segunda esposa y una enfermedad repentina. Rumores sobre tierras adquiridas bajo presión. Rumores sobre acuerdos firmados cuando ya no quedaban alternativas. No intervenía por costumbre. Intervenía cuando el equilibrio era roto. Y algo en aquella ceremonia estaba quebrado. El caballo comenzó a descender la colina. Lento. Seguro. Decidido. Dentro de la iglesia, el sacerdote miró al prometido. Puede decir sus votos. El hombre respiró profundo y comenzó a hablar. Pero antes de que Isabella pudiera responder, antes de que pronunciara el sí que sellaría su destino, el sonido que atravesó la puerta principal no fue un grito. Fue el eco firme de pasos entrando en la iglesia. Y ese sonido cambió el silencio del valle para siempre. El eco de los pasos no fue apresurado. No fue violento. Fue firme. Cada golpe de bota contra el suelo de madera resonó en la iglesia como si marcara el ritmo de algo inevitable. Las cabezas comenzaron a girarse lentamente hacia la puerta principal. El sacerdote interrumpió su frase a la mitad. El prometido tensó apenas la mandíbula. Isabella no se movió. Pero su corazón sí. El apache avanzó por el pasillo central sin quitarse el sombrero. No miraba al suelo. No miraba a los invitados. Miraba al frente. Directo hacia el altar. El silencio que antes era incómodo ahora era denso. El padre de Isabella se levantó abruptamente. Esta es una ceremonia privada, dijo con voz insegura. El apache no respondió de inmediato. Se detuvo a mitad del pasillo, lo suficiente para que todos lo vieran, lo suficiente para que nadie pudiera ignorarlo. No cuando hay una deuda que no ha sido dicha en voz alta. La frase cayó como una piedra en agua quieta. El prometido dio un paso adelante. No sé quién eres, pero estás interrumpiendo algo que no te concierne. El apache inclinó apenas el rostro. Todo acto de injusticia concierne a quien lo presencia. Algunos hombres del pueblo comenzaron a murmurar. No sabían si sentirse aliviados o alarmados. Nadie esperaba que alguien cuestionara el acuerdo en público. El sacerdote carraspeó. Si tiene algo que decir, hágalo con claridad o retírese. El apache avanzó un paso más. ¿La señorita Isabella pronuncia este voto por voluntad propia? La pregunta no fue dirigida al prometido. Fue dirigida a ella. Y ese fue el primer verdadero quiebre. El valle entero sabía la respuesta. Pero nadie se había atrevido a formular la pregunta. El prometido endureció el gesto. Esto es un asunto familiar. No, respondió el apache. Es un asunto de consentimiento. La palabra recorrió la iglesia como un viento frío. Consentimiento. Isabella sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser sólido. Durante semanas nadie le había preguntado qué quería. La decisión había sido tomada alrededor de ella, como si su silencio equivaliera a aprobación. El sacerdote miró al padre. El padre miró al suelo. El prometido habló con tono controlado. La deuda de su familia queda saldada hoy. Esa es su voluntad. El apache no apartó la mirada de Isabella. No pregunté por la deuda. Pregunté por su voluntad. El corazón de Isabella latía con tanta fuerza que temió que todos pudieran escucharlo. Sabía que cualquier palabra que pronunciara cambiaría el curso de su vida. Sabía también que el valle no perdona fácilmente a quienes rompen acuerdos. Y sin embargo, por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, alguien le estaba ofreciendo una grieta en la pared. El prometido dio un paso más cerca de ella. No permitas que un forastero arruine esto. La palabra forastero intentaba reducirlo. Pero no lo logró. El apache habló nuevamente, esta vez con voz más baja. Hay cosas que el valle prefiere olvidar. Los murmullos crecieron. ¿A qué te refieres?, preguntó uno de los hombres desde el fondo. El apache no respondió directamente. La segunda esposa no murió por fiebre. El silencio se volvió absoluto. El prometido perdió por primera vez la sonrisa. Cuidado con tus palabras. No son palabras, dijo el apache. Son hechos que cruzaron montañas.
Algunos invitados intercambiaron miradas nerviosas. Los rumores existían, sí, pero jamás se habían pronunciado dentro de la iglesia. El sacerdote dio un paso atrás. Isabella miró al hombre con quien estaba a punto de casarse. Y por primera vez vio miedo en sus ojos. No ira. Miedo. El apache no acusaba sin razón. Había hablado con un antiguo trabajador del prometido en el pueblo vecino. Había escuchado sobre una caída sospechosa. Sobre una herencia acelerada. Sobre testigos que desaparecieron con rapidez. No tenía documentos. Tenía verdad. Y la verdad, cuando se dice en el momento justo, pesa más que cualquier contrato. ¿Puedes jurar que ella estará a salvo contigo? Preguntó el apache, ahora sí mirando directamente al prometido. La pregunta no era teatral. Era directa. Y en ella había algo que nadie podía ignorar. Seguridad. El prometido apretó los puños. Esto es una difamación. Entonces respóndela, insistió el apache. Isabella sentía que el aire volvía a entrar en sus pulmones. No sabía aún qué haría. Pero ya no estaba sola en la decisión. Uno de los hombres más ancianos del pueblo se levantó lentamente desde la tercera fila. Siempre hubo dudas, murmuró. El prometido lo miró con furia contenida. ¿Ahora todos se vuelven jueces? El apache dio un último paso hacia el altar. No vine a juzgar. Vine a asegurar que no se selle algo que mañana lamentarán. La tensión era casi insoportable. El sacerdote cerró el libro lentamente. El padre de Isabella estaba pálido. Y el valle entero comprendió algo que hasta ese momento había evitado enfrentar. Si Isabella decía sí ahora, ya no sería por miedo. Sería por elección. Y eso cambiaba todo. El apache miró una vez más a Isabella. No la presionó. No la rescató. No habló por ella. Solo dijo. Dilo si es tu voluntad. El silencio volvió. Pero ya no era un silencio de resignación. Era un silencio de espera. Y lo que Isabella estaba a punto de decir, decidiría no solo su destino, sino el equilibrio del valle. El silencio dentro de la iglesia ya no era el mismo. Antes era resignación. Ahora era expectativa. Todas las miradas estaban clavadas en Isabella. El sacerdote no hablaba. El libro seguía cerrado entre sus manos. El prometido mantenía la postura firme, pero algo en su mandíbula delataba que la calma comenzaba a romperse. El apache no dijo nada más. Había hecho lo único que debía hacer, devolverle la voz a quien estaba a punto de perderla. Isabella sintió como el peso del vestido dejaba de ser una condena y se convertía en una elección pendiente. Durante semanas le habían repetido que aquello era inevitable. Que no había alternativa. Que el sacrificio era necesario. Pero ahora la alternativa estaba allí. No en forma de rescate. En forma de pregunta. El prometido se inclinó levemente hacia ella, apenas lo suficiente para que solo ella escuchara. Piensa bien lo que vas a hacer. Tu familia depende de esto. No era súplica. Era advertencia. El padre de Isabella seguía mirando al suelo. No se atrevía a alzar la vista hacia su hija. Isabella respiró profundo. Y habló. ¿Es verdad lo que se dice? La pregunta no fue dirigida al apache. Fue dirigida al hombre con el que estaba a punto de casarse. Un murmullo recorrió la iglesia como un temblor bajo el suelo. El prometido sonrió, pero esta vez su sonrisa fue forzada. Los rumores siempre crecen en pueblos pequeños. No respondas con eso, insistió ella. La firmeza en su voz sorprendió incluso a quienes la conocían. ¿Tu segunda esposa murió por fiebre? El hombre dio un paso atrás. Ya lo expliqué en su momento. Explícalo ahora. El tono ya no era tembloroso. Era claro. El valle entero comprendió que aquella no era una escena preparada. Era una confrontación real. El prometido miró alrededor buscando apoyo. Algunos hombres evitaron su mirada. Otros permanecieron inmóviles. Nadie salió en su defensa de inmediato. El apache observaba sin intervenir. Isabella dio un paso atrás, liberando su mano del agarre del prometido. Fue un gesto pequeño. Pero el sonido del roce del vestido contra la madera pareció amplificarse en el silencio. ¿Me estaré casando con un hombre, o con una amenaza? Preguntó. El prometido perdió por primera vez la compostura. Esto es una humillación pública. No, respondió ella. Es una pregunta pública. El sacerdote carraspeó, nervioso. Tal vez esta conversación debería continuar en privado. No, dijo Isabella con claridad.
Lo privado es lo que me trajo hasta aquí. La frase cayó con fuerza. El padre levantó la cabeza por primera vez. Isabella, susurró. Ella lo miró. Y en esa mirada había algo que él no había visto en años, determinación. ¿Me vendiste sin saber quién era realmente?, preguntó. El hombre no respondió. El prometido avanzó un paso brusco. Basta. Esta boda se celebrará ahora. Su tono cambió. Ya no era elegante. Era imperativo. El apache dio un paso hacia adelante. No como ataque. Como límite. No tocarás a alguien que no ha decidido. La tensión subió de inmediato. Algunos hombres se pusieron de pie, inseguros de hacia dónde se inclinaba la balanza. El aire dentro de la iglesia se volvió sofocante. El prometido miró directamente al apache. No tienes autoridad aquí. No necesito autoridad para reconocer el peligro. La palabra peligro se instaló en la mente colectiva. Isabella sintió algo más fuerte que el miedo, claridad. Durante semanas había aceptado el sacrificio como inevitable. Pero ahora entendía que el verdadero sacrificio no era el matrimonio. Era su silencio. Y no estaba dispuesta a mantenerlo. Se quitó lentamente el velo. El gesto fue deliberado. El sonido de la tela deslizándose fue más fuerte que cualquier grito. No voy a casarme, dijo. No gritó. No lloró. No tembló. El prometido quedó inmóvil unos segundos. Luego su expresión cambió. La máscara cayó. Tu familia perderá todo, escupió. Isabella lo sostuvo con la mirada. Prefiero perder tierras que perderme a mí misma. La frase dividió el aire en dos. Algunos invitados murmuraron aprobación contenida. Otros se miraron con preocupación. El padre parecía derrumbarse en silencio. El prometido dio un paso hacia el altar, golpeando la madera con el bastón que llevaba. Nadie rompe un acuerdo conmigo y queda impune. Esa fue la frase que cambió todo. Porque ya no hablaba como esposo. Hablaba como dueño. El apache dio un paso más hacia adelante. Y esta vez, su presencia no fue solo simbólica. Entonces el acuerdo nunca fue matrimonio. Fue coerción. El valle comenzó a despertar. Uno de los hombres mayores se levantó nuevamente. Nunca debimos permitir esto. Otro añadió desde el fondo. Las dudas siempre estuvieron ahí. El prometido giró sobre sí mismo, viendo cómo el apoyo comenzaba a fragmentarse. Y en ese instante, todos entendieron algo peligroso. Si ese hombre perdía el control de la boda, podía perder algo mucho mayor. El poder. Y los hombres que están acostumbrados a controlar no reaccionan con calma cuando lo pierden. El prometido miró hacia la puerta. Luego hacia sus trabajadores que estaban dispersos entre los invitados. Salgan, ordenó. No se refería a Isabella. Se refería a todos los que estaban interfiriendo. La amenaza ya no era invisible. El equilibrio del valle pendía de un hilo. Y aunque Isabella había pronunciado su decisión, la historia aún no había terminado. Porque cuando el poder se siente acorralado, puede volverse peligroso. La orden del prometido quedó suspendida en el aire. Salgan. Sus trabajadores dudaron. No porque no le obedecieran normalmente, sino porque, por primera vez, el miedo había cambiado de dirección. El valle ya no temía perder tierras. Temía descubrir que había sido cómplice. El prometido dio un paso hacia Isabella, intentando recuperar control por pura presencia. No entiendes lo que estás haciendo, dijo con voz baja, cargada de amenaza. El apache se interpuso apenas lo suficiente para marcar distancia. No levantó el tono. No desenvainó arma. No necesitó hacerlo. Ella entiende perfectamente. La mirada entre ambos hombres no fue de desafío físico. Fue de autoridad moral. Y eso pesaba más. Uno de los trabajadores del prometido comenzó a retroceder hacia el fondo de la iglesia. Otro bajó la cabeza. La estructura invisible de poder empezaba a resquebrajarse. El prometido miró alrededor buscando respaldo. Pero lo que encontró fue duda. El anciano que antes había murmurado dio un paso al frente. Siempre sospechamos, dijo con voz temblorosa. Pero nadie quiso ser el primero en hablar. Otro hombre añadió. Tu segunda esposa cayó por esas escaleras, pero nadie vio la caída. El murmullo creció. No eran pruebas. Eran memorias reprimidas. El prometido apretó los dientes. ¿Ahora todos se vuelven jueces? Isabella dio un paso adelante, esta vez sin velo, sin sombra. No somos jueces, dijo.
Somos testigos. Y esa palabra fue más peligrosa que cualquier acusación. Testigos. Porque un poder que depende del silencio se desmorona cuando alguien decide hablar. El prometido avanzó con furia contenida. Sin mi dinero, este valle se hunde. El apache respondió con calma. Un valle que depende del miedo ya está hundido. La frase no fue un ataque. Fue un espejo. El padre de Isabella levantó finalmente la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero no por debilidad. Por vergüenza. Se acercó lentamente a su hija. Perdóname, susurró. No era una excusa. Era reconocimiento. Isabella sostuvo su mirada y asintió apenas. No porque todo estuviera resuelto, sino porque entendía que el miedo también había gobernado a su padre. El prometido comprendió en ese instante que había perdido algo más valioso que la boda. Había perdido el silencio del pueblo. Miró hacia la puerta como si evaluara su siguiente movimiento. Por un segundo, pareció dispuesto a reaccionar con violencia. Sus manos temblaron levemente. La máscara elegante se había convertido en algo más crudo. Pero entonces vio algo que no esperaba. No vio miedo en los rostros. Vio firmeza. Los hombres que antes dependían de él estaban ahora erguidos. No lo enfrentaban con armas. Lo enfrentaban con postura. Y el poder sin seguidores es solo ruido. El sacerdote cerró definitivamente el libro. Esta ceremonia no continuará. Las palabras fueron suaves, pero definitivas. El prometido respiró con fuerza, como quien intenta contener un estallido. Esto no termina aquí. El apache respondió. Para ella, sí. El hombre dio media vuelta y caminó hacia la salida con pasos tensos. No hubo despedida. No hubo aplausos. Solo el sonido seco de la puerta al cerrarse. Y con ese sonido, algo más se cerró. El dominio que había mantenido durante años ya no era invisible. El valle permaneció en silencio unos segundos largos. Luego, como si todos hubieran despertado de un mismo sueño, el murmullo cambió de tono. Ya no era incomodidad. Era conciencia. Isabella permanecía de pie en el centro de la iglesia, respirando como quien acaba de cruzar un río profundo. El vestido seguía siendo blanco. Pero ya no era sentencia. Era tela. El apache la miró sin posesión, sin triunfo. Ahora decides tú, dijo. No la invitó a irse con él. No le ofreció protección eterna. Le devolvió lo que le pertenecía. Elección. Isabella caminó lentamente hacia la puerta. El padre la siguió a unos pasos, no como dueño, sino como acompañante. Al cruzar el umbral, el aire del valle ya no era fúnebre. Era ligero. El viento volvió a moverse, levantando polvo suave en la plaza. Algunas mujeres sonrieron con alivio contenido. Los hombres intercambiaron miradas distintas. Algo había cambiado. No porque un forastero hubiera intervenido, sino porque alguien había dicho que no. Isabella se detuvo unos metros fuera de la iglesia y miró hacia la colina. Gracias, dijo sin dramatismo. El apache asintió. No hice nada que tú no estuvieras dispuesta a hacer. Ella comprendió. Él no la rescató. La respaldó. El caballo oscuro esperaba tranquilo. El apache montó sin prisa. Antes de partir, dijo algo que el valle recordaría durante años. La dignidad no se negocia. Se defiende. Y descendió por el camino contrario al que había llegado. Sin aplausos. Sin gloria. Sin necesidad de reconocimiento. Isabella observó hasta que la figura se volvió pequeña en el horizonte. No sabía qué vendría después. Las tierras seguían en riesgo. El futuro no estaba asegurado. Pero había recuperado algo que ningún contrato podía comprar. Su voz. El valle tardaría tiempo en reconstruir su equilibrio. Algunos acuerdos se romperían. Nuevas formas de apoyo surgirían. Las deudas se renegociarían. Pero jamás volverían a permitir que una boda ocultara una transacción. Porque aquel día aprendieron algo que el miedo les había hecho olvidar. El silencio también es una elección. Y romperlo puede salvar más que una vida.